Muy buenas noches. Muchísimas gracias a la Universidad Bicentenaria de Aragua por esta invitación. Es un honor para mí participar en estas jornadas científicas de investigación nacional e internacional desde Perú. Mi nombre es Dubi de Osa, soy especialista en el área de discapacidad con estudios también en maestrías en orientación de la conducta y orientación en sexualidad y además de eso experta en sexualidad clínica por el Instituto de Sexualidad de Murcia. Vamos entonces hoy a compartir con ustedes esta investigación sobre la educación afectivo-sexual en el éxito en personas con discapacidad. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto? Esto que vamos a ver hoy, esta investigación que se centró en la población de personas con discapacidad del CONADIPS aquí en Perú, justamente se hizo a través de una investigación cualitativa donde se realizaron entrevistas a personas de diversos tipos de discapacidad, intelectual, física, visual. ¿Okay? Estas fueron las personas y por supuesto a docentes también del área de especialistas en la discapacidad. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos o por qué yo hablo en la investigación de la educación afectiva sexual? Nosotros sabemos que la educación afectiva sexual se contempla dentro de nuestro Ministerio de Educación, dentro del currículo básico nacional. Y fíjense que la Organización Mundial de la Salud habla de que la sexualidad forma parte del ser humano sin importar su condición física, intelectual, social, de sexo o religión. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado? Que las personas con discapacidad no están gozando de este beneficio. Ellos experimentan también las mismas necesidades interpersonales que el resto de los seres humanos, como lo dice De la Cruz. Obviamente que lo expresan, tienen necesidad de tener hijos, tienen necesidad de ser amados, tienen necesidad de tener compañía, tienen la necesidad de disfrutar su placer sexual, al igual que tú y que yo. La ONU establece en el 2006, en el Convenio de Salamanca, el derecho a formar una familia, el que pudieran tener incluso derecho a decidir cuántos hijos podrían tener y a vivir y a expresar su sexualidad plenamente. Pero ¿realmente esto es así o es simplemente se ha quedado en el papel? Molina contempla que la educación afectiva sexual tiene que ver con las formas de expresar y sentir el afecto y que se relacionan con el placer, con el disfrute de la vida, con la valoración, con el respeto a su propio cuerpo. Eso es educación afectiva sexual. Pero tú, que me estás viendo allí, yo, ¿hemos recibido realmente en la escuela la educación afectivo sexual? ¿O hemos recibido educación sexual a nivel de lo que es la parte biológica, reproductiva y de prevención? Pero educación afectiva sexual, imagínense entonces ustedes cómo será esto en las personas con discapacidad. La mayoría de los gobiernos de América Latina y en el Caribe le falta voluntad política para avanzar en estos temas de salud sexual y reproductiva, y es por eso que ustedes ven que solo queda en el papel. Entonces no se discute a fondo a pesar de que hay esfuerzos, políticas en organizaciones sin fines de lucro, muchas de estas formadas por las mismas personas o colectivos con discapacidad, pero sin embargo hace falta que el gobierno realmente haga valer estos derechos de las personas con esta discapacidad. Porque la falta de información, fíjense ustedes, en el 2006, del 27.7, el 26.7% de los adolescentes con discapacidad fueron víctimas de algún tipo de violencia o abuso sexual. Imagínense ustedes ahorita en la pandemia. El repunte que hay en la pandemia donde hay confinamiento, donde se reportó muchísimos casos de abusos y, por supuesto, muchos de esos tenían que ver con personas con discapacidad. Entonces, la ausencia de una educación afectiva sexual y la falta de oportunidades para aprender a relacionarse afectivamente le impiden ese adecuado desarrollo a la persona y disfrutar de esa sexualidad, incluso crea otras condiciones que no tienen que ver con su condición orgánica, no tienen que ver con su condición de discapacidad, pero como la gente le cercena ese derecho, hace que lamentablemente cree otras condiciones aparte en la sexualidad, como por ejemplo en la inhibición o el hipodeseo sexual. ¿Y por qué? Por las dificultades que tiene él para ejercer su sexualidad a causa de muchos mitos que se generan en torno a la discapacidad.
pero vamos a ver cuáles son las discapacidades rápidamente. Discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, que es la que mucho más aquí es la que más, digamos, se horroriza a la gente cuando va a hablar sobre la educación a las personas con discapacidad, sobre todo en el nivel de discapacidad intelectual leve, severo, moderado o profundo, por supuesto en las últimas, como que ellos no sienten. ¿Ok? La discapacidad visceral, que tiene que ver con aquellas personas que tienen problemas cardíacos, con la diabetes, discapacidades psíquicas, que son los trastornos mentales, la depresión, que es uno de los factores que influye muchísimo en el deseo sexual, la discapacidad múltiple de personas que tienen aunada otras condiciones. Los mitos que se generan entonces en torno a esto, vemos que son inocentes, que no piensan en sexo, ahí se me repitió la palabra, esto es falso, que pueden tener hijos con discapacidad, es falso porque no necesariamente puede ser una condición genética, se masturban porque aprendieron en otras personas, y se pueden enfermar la mente o dejarlo o no dejarlo de hacer. Esto es falso también. Tanto tú como yo, es parte de nuestra respuesta sexual el hecho de que nos exploremos de jóvenes, de adolescentes, incluso hasta antes, y que sintamos placer. ¿Y qué es lo que cuando se siente placer no se repite? ¿Qué es lo que cuando se siente placer no gusta? Lo que gusta, se siente rico, se repite. Por supuesto, estas personas también pasa lo mismo. Son capaces de cuidar a un niño, no son capaces de cuidar niños solos, de hacerse responsables, también es falso. En mi experiencia como directivo de institución durante 17 años en Venezuela, en el Ministerio de Educación, pude ver a lo largo, puedo dar fe que a lo largo de mi trayectoria vi muchos casos de personas que eran madres, niñas, adolescentes, mejor dicho, que fueron madres, y las vi creciendo con sus hijos como muy buenas madres. Entonces, no necesariamente no se hacen responsables. Él o ella así siempre está enamorada, no toma nada en serio y es falso. Sí se enamoran de verdad. Son hipersexuales y no pueden controlarse. Lo que le falta es educación. No es que no se puedan controlar, es que si no tienes educación y no tienes formación, entonces lo hace. Además también, ustedes saben que la sexualidad permite la liberación del estrés, permite que las personas se relajen, entonces obviamente ellos son víctimas de muchos factores de ansiedad y la sexualidad, el ejercicio de la función sexual les permite liberar. No se toman en serio las relaciones, lo que es falso, y es amanerado porque lo es aprendido. Falso también porque las personas con discapacidad también pueden ser susceptibles a tener cualquier tipo de orientación sexual. La actividad pedagógica de la educación sexual, perdón, la educación afectivo-sexual es la actividad pedagógica que utiliza la información rigurosa, objetiva, completa a nivel biológico, psíquico, social, para formar en sexualidad. Por lo tanto, entonces, viéndolo de esa manera, estamos hablando de que esa educación afectivo-sexual tiene que ver con el desarrollo integral capaz de impulsar a cada persona hacia lo que es la configuración y realización de su propio proyecto de vida, que además de eso se enmarque en una inteligencia afectiva, que la inteligencia afectiva es esa capacidad que tiene para reconocer, expresar y hacerse a cargo de sus propios procesos emocionales, que además de eso se enmarque también en los valores afectivos, sobre lo que puede mencionarse el amor, la amistad, la comprensión, la paciencia, la honestidad, la confianza, y que todo esto recaiga en la identidad afectiva, siendo lo más importante allí el fortalecimiento de la autoestima, la seguridad, la confianza para tanto entenderse a sí mismo como entender a los demás, a estas personas con las que se rodea, poder escoger significativamente a esos seres, perdón, escoger a esos seres significativos en su vida, ¿ok? Entonces, para que esto se pueda dar, debe haber 3 elementos: motivación, emoción y sentimientos. La motivación de hacer lo que realmente quiero, la emoción de ser, de sentir que realmente soy una persona respetada, que soy una persona que tiene derecho a una sexualidad, de que yo nací con este placer y que lo puedo hacer mío. Los sentimientos de que se crean, de que ellos sientan que son importantes tanto para la sociedad, que son importantes para otras personas, para poderse enamorar, para poder tener su familia, para poder hacer ese plan y ese proyecto de vida. Entonces, las consecuencias que vemos cuando hay falta de educación, falta de educación afectiva sexual, es que tienen poco control y limitaciones en la expresión de su sexualidad, trayendo conductas socialmente rechazadas y desajustadas. Por eso es que vemos que entonces no tienen una masturbación
privada, sino que lo hacen públicamente, lo hacen en cualquier momento por la falta de educación. Poca interacción social, fracasos continuos en el intento de la misma debido a la deficiente socialización sexual. Si no tienes con quién compartir, obviamente, cómo vas a tener experiencia para tú decidir qué es bueno para ti en la sexualidad o cómo se disfruta la sexualidad o dónde hay que tocarse para poder disfrutarla, o qué tengo que hacer para cuidarme y no salir embarazada. Mayor riesgo de vulnerabilidad, en los abusos sexuales, por supuesto, lo hacen mucho más vulnerables, no tienen cómo defenderse, pueden creer en personas que falsamente te hablan de amor y pueden ser víctimas o utilizados sin su consentimiento. ¿Ok? O con su consentimiento, pero creando errores de concepto. Ansiedad, frustración, depresión, estrés, sobreprotección, falta de espacio para la intimidad y toma de decisión, porque los padres con esa sobreprotección no les permite tener sus propios espacios, limitando el autoconocimiento de su sexualidad, de su potencial sexual. Le reprime el ejercicio de su sexualidad, propiciándole errores de concepto y disfunciones sexuales de tipo psicogénica. No tiene ningún problema o ninguna disfunción sexual, pero se la crea psicogénicamente porque lamentablemente le falta información. Entonces, las afecciones más, digamos, que más perjudican a la respuesta sexual en cualquiera de las condiciones, sobre todo en la intelectual y en la física, más que todo en la física, tiene que ver con la sensibilidad en el área genital, que puede ser alterada o puede ser baja, las alteraciones de los reflejos vinculados con la respuesta sexual, los trastornos vasculares, entre otros, que orientan hacia una normalidad de origen orgánico, dificultad sexual y magnitud, desde la disfunción eréctil, trastorno de lubricación, ausencia de eyaculación, pérdida de la percepción del orgasmo y entre otros que son los más comunes. Aquí es importante que los padres entiendan que para poder nosotros trabajar con ellos y ver estas condiciones que tienen, es importante que ellos estén casados con nosotros en esta educación afectivo-sexual. Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades interpersonales, este modelo me encanta, el biológico, biográfico profesional, tienen las mismas necesidades interpersonales que el resto de la población, que tú, que yo, y pueden también encontrar limitaciones dentro de sus propias condiciones personales o sociales, como por ejemplo los prejuicios, la forma de algunas organizaciones sociales, las iglesias, las religiones, las culturas, que cercenan todo eso de derechos, pero ellos pueden resolverlas. Podemos resolverlas como las pueden resolver tanto ellos como nosotros. Me encanta este modelo porque está centrado más en la condición está centrado más en la persona que en la condición. Entonces, la base de la educación te dice que hay que, se me pasó, te dice que hay que informar y enseñar y educar a las personas con necesidades especiales sobre el tema de la sexualidad, para que ellos la manejen operativamente, para que conozcan su cuerpo, para que sean responsables y tomen buenas decisiones. Evitar situaciones de riesgo social, psicológico y biológico como las infecciones de transmisión sexual, abusos, embarazos a temprana edad, o los embarazos no deseados. Hay que educarlo porque si tú no me educas a mí y me dices por qué no puedo salir embarazada, o si yo tengo un retardo, una discapacidad cognitiva muy severa, pero puedo tener ejercicio sexual y disfrutarlo. No necesariamente tengo que tener un coito, puedo sentir a alguien que me quiera, que me ame, que me dé cariño. ¿Okay? O puedo tener el ejercicio completo, pero teniendo mecanismos como, por ejemplo, enseñarles o proporcionarles la información necesaria para que tengan algunos dispositivos que les puedan servir para no salir embarazados. O, fíjense, dispositivos, juguetes sexuales, como ustedes los llaman, para nosotros los sexólogos, dispositivos, que puedan utilizarlos para una mejor autoejercicio de la función sexual, o sea, masturbación. ¿Y por qué no? Pero esto es como muy grotesco para algunos papás. Y que, bueno, se desarrollen las competencias tanto de los padres como de los hijos que le permitan vivir esa sexualidad plena, con riqueza, con ese proyecto de vida, y que se sientan a gusto, aceptados, que sean capaces de poder expresar sus deseos. Es necesario entonces el consentimiento familiar. Si no hay un consentimiento familiar, es muy poco lo que podemos hacer. Es eminente que el personal docente también reciba la orientación y rompa sus propias cadenas de tabúes que tienen acerca de la sexualidad consigo mismo
Imagínense entonces con el otro. Es que la persona con discapacidad debe recibir el apoyo de un especialista sexólogo, es importantísimo. También tiene, como dije en el modelo, sus propias limitaciones en la propia condición. Si tengo toda la vida pensando que es malo, que es, Dios me va a castigar, de que me voy a enfermar, de que es cochino, entonces yo ¿cómo puedo disfrutar? ¿Cómo puedo decir que puedo tener un deseo sexual? ¿Cómo voy a tener una frecuencia alta? ¿Cómo voy a tener, por ejemplo, un disfrute o un placer sin que me cause culpa? Hacer adaptaciones según sus condiciones y necesidades, no hay una receta única para hacerlo, así que cada condición hay que adaptarlo, hay que hacer el esfuerzo de ver cómo captan mejor ellos la educación, promover espacios para interacción social y que permiten la intimidad con otras personas si es su deseo, respetar y hacer cumplir los derechos sexuales universales. Entonces, para terminar, la educación afectivo-sexual como factor determinante en el éxito recae en que ser exitoso se relaciona con la capacidad que tiene una persona para alcanzar sus metas, las cuales dependen de esa motivación, de ese interés, de esos principios, de esos valores que posee ese individuo. La sexualidad es todo. El éxito profesional es disfrutar de tu trabajo, es sentirse reconocido, es que tú puedas sentirte allí parte de ese medio donde trabajas, ser igual a los demás o considerado igual, aunque todos no somos iguales, a pesar de que hablamos de diversidad funcional, porque somos diversos. Somos diversos, no solamente ellos son diversos, nosotros somos diversos. El éxito social es de gozar y disfrutar sus derechos sociales, sentirse perteneciente a la sociedad, sentirse comprendido y respetado. El éxito emocional, que se refiere a la libertad de expresar y vivir sus sentimientos, su sexualidad como quieran, con quien quieran, enamorarse con cualquier orientación, porque también tiene su orientación sexual. El éxito de pareja, poder elegir el derecho a equivocarme, fracasar, volver a tomar decisiones y volver a empezar. Tengo derecho a ser amado, tengo derecho a saber, ¿cómo voy a saber si es bueno o no es bueno si yo no tengo las oportunidades que tú tienes y tú me las limitas? Y esto con los mamás, esto con los profesionales, tú me la limitas. Entonces yo necesito crear situaciones para que ellos puedan socializar y puedan vivir y experimentar. Termino diciendo entonces rápidamente, porque sé que son 15 minutos, todos tenemos capacidades diferentes para salir adelante y muchas veces nuestros propios temores nos incapacitan. Carlos Pesaro, una persona a la cual quise entrevistar, me comuniqué con él, no pierdo la oportunidad, es una persona muy ocupada, escritor de varios libros. Carlos, el síndrome de Down, y fíjense lo que dice, qué importante. El temor es la falta de confianza, la confianza depende de la autoestima y ambas se aprenden con educación afectiva sexual. Si tú y yo no tenemos esta posibilidad de hacernos responsables de nuestra propia sexualidad, no lo vamos a poder entender ni siquiera en la otra persona. Entonces, esta investigación es una investigación para pensar, para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que yo? Ahí los dejo para el debate. ¿Las personas con discapacidad pueden disfrutar o disfrutan o tienen la misma sensibilidad, el mismo disfrute, el mismo placer, el mismo repertorio erótico que yo? Ahí se los dejo para que ustedes reflexionen. La educación afectiva hace que una persona pueda llegar a un éxito, a que pueda tener conscientemente decisiones asertivas, de que si yo soy feliz, pleno, me desarrollo con todas mis garantías de mis derechos sociales y sexuales, ¿puedo yo tomar buenas decisiones a la hora de enamorarme de alguien? ¿Esto solamente le pasa a las personas con discapacidad? ¿O también te pasa a ti y me pasa a mí? Que la falta de educación sexual ha hecho que cometamos quizás muchísimos errores porque no nos enseñaron a enamorarnos y a desenamorarnos y a enfrentar la vida. Entonces, esto es educación sexual. Muchísimas gracias. Espero entonces por sus preguntas y aquí estoy para poderlo acompañar a ustedes y ver en qué les puedo facilitar en este camino de este aprendizaje, de esta maravillosa para mí experiencia de hacer esta investigación. Y gracias a la Universidad Bicentenaria de Aragua. Muchísimas gracias.